Hola, jóvenes, buenas tardes. Vamos a abordar el tema de contexto de la evaluación en esta exposición. Voy a proyectar la pantalla para que iniciemos con la temática de esta clase. Decimos que una evaluación, o hablamos de evaluación sensible al contexto o contexto de la evaluación, haciendo referencia a aquellos elementos que están como fuera de la evaluación o que envuelven, por así decirlo, los distintos aspectos que son importantes de conocer en el momento de hacer una evaluación. Podríamos decir que el contexto es una reconstrucción que vamos haciendo a lo largo de todo el tiempo que estamos en el proceso evaluativo, porque este análisis no es algo que solamente se establece al principio, sino que lo podemos ir haciendo a lo largo de todo el ciclo de la evaluación. Y eso, pues, ¿qué quiere decir? Básicamente, quiere decir que es o forma parte de una habilidad que la persona evaluadora tiene que tener para ir identificando una serie de elementos que son, vamos a ver, que generan una influencia sobre el proceso evaluativo que tenemos que tomar en consideración. Entonces, podemos decir que esta práctica del contexto nos va a ayudar a identificar qué es lo que se necesita evaluar, cómo se tiene que evaluar, qué tipo de enfoques, qué tipo de métodos, dónde tenemos que concentrarnos en el proceso evaluativo, cómo tenemos que hacer también o cómo tenemos que acercarnos a las poblaciones, el tema del mismo trabajo de campo, por ejemplo. O sea, hay una serie de elementos aquí que tienen que ver justamente con el cómo se lleva a la práctica, digamos, el proceso evaluativo. Entonces, ¿qué es importante en términos de contexto? Bueno, lo primero es el primer acercamiento al proceso evaluativo. Vamos a tener una serie de diferencias si estamos en una evaluación en la que ya se nos está contratando porque hay unos términos de referencia, ya se nos dijo, esto es lo que hay que hacer, a aquellas evaluaciones donde en realidad nosotras somos las personas que nos vamos a acercar, digamos, a hacer todo este proceso preliminar. Entonces, eso es un primer elemento de la evaluación que siempre tenemos que tener claro para, principalmente, porque todo lo que vemos en estas etapas preliminares que tiene que ver con la reconstrucción de la teoría de la intervención, la evaluabilidad, análisis de contexto, es algo que se suele hacer en las etapas previas al proceso evaluativo y comúnmente nosotras como evaluadoras no somos quienes hacemos, digamos, todo este análisis preliminar. Entonces, vamos a tener, dependiendo de nuestro rol en el proceso de la evaluación, que establecer una serie como de mecanismos, por así decirlo, para ir identificando estos distintos elementos de contexto dependiendo de cuándo entramos a la evaluación y cuál va a ser nuestro rol en ese proceso evaluativo. Recordamos que teníamos tipologías de evaluación y que en esas tipologías de evaluación había una particularmente que es la evaluación según quién la realiza y ahí vamos a tener una evaluación interna, evaluación externa o evaluación mixta. Cuando estamos hablando de una evaluación externa, comúnmente nosotras no conocemos casi ningún aspecto contextual de la intervención ni de la evaluación, ¿verdad? O sea, estos aspectos son como una incógnita para nosotras y entramos en el proceso evaluativo prácticamente a conocer todos esos distintos elementos. Entonces, como estamos en este primer momento, ¿verdad? En esta etapa muy preliminar, si somos de fuera de la organización, entramos por medio de una entrevista comúnmente con quienes están en el proceso de contratación, con tomadores o tomadoras de decisión o personas del ámbito técnico, eso, ¿verdad? Eso puede variar mucho dependiendo de con quién establezcamos esos contactos iniciales. Y empezamos a establecer contacto con esa población justamente para empezar a conocer los aspectos que nos van diciendo de qué va la evaluación y por dónde va a ir la evaluación. Si este análisis preliminar de evaluabilidad, de teoría de la intervención, etcétera, ya está muy bien hecho, vamos a tener algunos elementos de los que vamos a ver en estas dimensiones del contexto, en estas áreas del contexto, que ya están avanzadas porque ya están documentadas. Y vamos a tener otros elementos que del todo no se han estudiado todavía a nivel interno, digamos, en relación a la intervención. Entonces,
Esa es una primera distinción que tenemos que tener clara. Si nuestro rol es ser evaluadoras internas o evaluador mixto, ¿verdad? En un perfil mixto que tenemos con gente interna, tenemos más posibilidades de tener información sobre cómo funciona la intervención, cómo funciona la organización, etcétera. Y eso pues ya nos da una cierta ventaja porque entramos con un cierto nivel de conocimiento, digamos, al proceso evaluativo. Pero si entramos en cero, digamos que somos totalmente externas, que es lo más común a una organización, principalmente cuando uno trabaja como de forma más independiente, entonces vamos a empezar a leer toda la documentación que tengamos disponible y probablemente después de eso vamos a hacer nuestras primeras entrevistas o encuentros preliminares con las contrapartes para empezar a conocer los aspectos de la evaluación. Entonces, el contexto básicamente lo que me va a permitir es un conocimiento general de la intervención, del surgimiento de la intervención, de las características de la intervención y de los intereses de la evaluación, ¿verdad? Y eso me va a dar la posibilidad de ir identificando cómo tiene que hacerse el proceso evaluativo. Entonces, un primer aspecto importante aquí es que en el análisis del contexto no dejamos el análisis totalmente documentado, sino que comúnmente es algo que vamos levantando como información que vamos almacenando, por así decirlo, en nuestra memoria para utilizarla durante la toma de decisiones asociada al diseño de la evaluación, a la ejecución de la evaluación o a la presentación del informe de la evaluación. Entonces, el contexto se puede entender de forma teórica como ese ambiente donde se desarrolla, por así decirlo, el programa, la política o de la intervención pública en términos generales y por tanto, ¿dónde se concentra la evaluación? ¿No? O sea, tiene que ver con el objeto de la evaluación misma. Y ese entorno es importante entenderlo desde, por lo menos sistematizarlo desde distintas dimensiones y distintas áreas. Entonces, esta es una forma de subdividirlo. Comúnmente el entorno amplio yo no lo tomo tanto en consideración dentro del contexto, pero lo vamos a ver acá como parte importante del contexto y vamos a entender estas 5 áreas principales. Entonces, tenemos un entorno amplio que es un poco lo que empezamos a ver en términos de lo que está superior, por así decirlo, en términos políticos, en términos del desarrollo de los modelos de planificación nacional, de los modelos de lineamientos internacionales, de normativa internacional y de normativa nacional, ¿verdad? Ese entorno amplio es lo que está por encima de la intervención, que de alguna manera influye sobre la intervención y que le da un cierto nivel de sustento, que puede ser legal, que puede ser administrativo, que puede ser político. Y entonces en ese entorno amplio vamos a tener como una dimensión que es superior, por así decirlo, a la intervención misma. Después vamos a tener una dimensión que sería el contexto del problema. El contexto del problema es muy, pero muy importante porque es el que nos da el marco de referencia para entender cómo los primeros elementos de la intervención los entendemos analizando el problema. Tenemos una relación directa entre problema y planificación. Y eso es un tema muy importante, no solo para el proceso de la evaluación, sino para cualquier proceso de planificación en general. Eh, Cualquier intervención tendría que surgir de un problema y ese problema tendría que entenderse. Cuando una intervención se modifica, puede ser porque los objetivos han ido variando a lo largo del tiempo o porque el problema varió y entonces hay que hacer una modificación, digamos, a la intervención que estamos, en la que estamos ejecutando. Entonces, la identificación de problema es clave porque nos permite entender de dónde viene la intervención. Y a veces la identificación de problema, o a veces el surgimiento de las mismas intervenciones públicas, tiene que ver con cuestiones muy, vamos a ver, muy aspiracionales, con cuestiones de vi algo en otro país y lo quiero replicar aquí, con una serie de ideas que alguien traía de otro lugar o que alguien tuvo, ¿verdad? Como una visión para hacer algo. Entonces, siempre es importante identificar cómo surge la intervención y si efectivamente esa identificación del problema se hizo de forma tácita, si se hizo de forma tal vez un poco más implícita, si existen personas en la organización que todavía conocen
cuál es el problema que dio origen a esta intervención. Recordemos que en muchos casos estamos evaluando intervenciones que tienen hasta 20 años en operación, 15 años, 10 años en operación. Entonces, la gente que vio nacer ese programa, ese proyecto, esa política, etcétera, tal vez ya no está dentro de la organización y no quedó documentado cuál es el problema que da origen y tenemos que empezar a hacer una reconstrucción para que la gente nos pueda ir diciendo cuál consideran que es el problema que realmente da origen a esa intervención o que en este momento está tratando de atender esa intervención. Puede que el problema que le dio origen y el que la intervención está atendiendo en este momento sean distintos. Y eso es un tema importante. Por eso hablamos de una dimensión histórica, por ejemplo, en el problema. Porque entonces decimos que un problema surge de una cierta forma, se va manifestando a lo largo del tiempo de cierta forma y puede ser que la intervención con el paso del tiempo ya esté atendiendo a un problema distinto del que iba a atender inicialmente. Y eso es importante que ustedes cuando hacen este levantamiento logren identificarlo. Entonces, por ejemplo, eso tiene que ver con una dimensión histórica del problema, que es cómo se identifica históricamente ese problema, cómo se ha venido desarrollando históricamente ese problema y qué características ha ido teniendo a lo largo del tiempo. Tenemos después otra dimensión que puede ser esta dimensión más física, que es cómo se manifiesta físicamente, digamos, esa intervención, si existe evidencia más física que social. En la parte organizacional, en el tema del problema, probablemente no vamos a tener como mayores elementos que destacar, salvo el abordaje, digamos, que se ha hecho, que podría ser una dimensión inclusive hasta política, un abordaje histórico, por ejemplo, del problema. Y aquí vamos a empezar a hacer, digamos, un proceso de triangulación de información. Entonces, ¿por qué digo triangulación? Porque las dimensiones en algunos casos se cruzan. No es como, yo pongo un subtítulo y pongo cada una de las dimensiones y eso es todo, ¿verdad? Eso para efectos de ustedes que están en un proceso académico, porque en un proceso de desarrollo, digamos, de contexto, nosotros ni siquiera vamos a documentarlo. Pero en este caso, ustedes por estar en un primer ejercicio haciendo este proceso, sí lo van a documentar y evidentemente en el momento en el que tengan que empezar como a identificar cada una de estas dimensiones, se van a dar cuenta que están muy imbricadas. Y ese estar muy imbricadas, pues va a implicar que tengamos que hacer un proceso de triangulación donde tengamos que valorar elementos que tenemos en la dimensión social que se cruzan con lo cultural o que se cruzan, por ejemplo, con lo político, o que se cruzan con lo histórico. Y entonces eso, pues lo vamos a poder ir como triangulando, ¿verdad? Que es básicamente eh, la capacidad de una dimensión de darle explicación o de complementar lo que otra está encontrando como hallazgo. Luego vamos a ver la dimensión cultural y la dimensión tradicional. Esto es importante. La gente comúnmente tiene como mucha duda de cómo se manifiestan una y otra o qué quiere decir. Entonces yo siempre le digo a la gente que cuando vemos algo que es cultural es porque es algo que se naturaliza o se normaliza como parte, digamos, de la conducta en espacios específicos. Entonces, por ejemplo, en contexto de la intervención, cuando hablamos de algo que es cultural, podemos hablar de la cultura de la organización asociada a la forma en la que la intervención se gestiona, asociada a la forma en la que se relacionan los actores para complementar las acciones, es decir, a la coherencia, asociada a, por ejemplo, en el contexto de la evaluación, al cómo se comprende culturalmente la evaluación, si se utiliza para la toma de decisiones o no, si políticamente la evaluación no ha sido algo relevante hasta este momento para la organización. Eso tiene que ver con lo cultural, es algo que se convierte prácticamente en una norma de comportamiento organizativo, una norma de comportamiento social, porque es muy validada socialmente a lo largo del tiempo. Y lo tradicional lo tenemos como aquello que se repite de forma constante, ¿verdad? O sea, yo puedo tener algo tradicional ligado a lo histórico, a una práctica que se ha venido haciendo así desde hace mucho tiempo y que no se ha modificado. ¿Por qué? Porque existe una legislación, porque esa es la toma de decisiones se establece de esa forma, porque tradicionalmente el problema social es visto de esta manera y eso tiene este tipo de consecuencia.
¿verdad? Entonces lo tradicional tiene que ver con algo que se transmite en el tiempo y lo cultural tiene que ver con algo que se normaliza en términos de conducta social. Y evidentemente, pues lo histórico, contemporaneidad, lo político con el cómo se entiende, digamos, ese elemento desde un tema de su visión, desde cómo se gestiona, desde un tema más inclusive hasta filosófico, de su trasfondo, de su finalidad, que tiene que ver justamente con el elemento político. Entonces, importante que ustedes sepan, no todas esas dimensiones tienen el mismo tipo, nivel de información. Es decir, yo puedo tener algunas áreas del contexto que se concentren muchísimo más en una dimensión social y en una dimensión cultural y que no tengan una tanto, por ejemplo, en dimensión organizativa o física. Además, puedo tener, por ejemplo, un problema que no encuentro nada de la perspectiva física que indagar y por tanto, entonces, esa dimensión yo la omito, vamos, en el proceso o le hago, no sé, una preguntita nada más, porque de repente no encuentro como demasiado qué preguntarle, por así decirlo, a esa dimensión. Entonces, no todas las dimensiones vamos a ver, como que se valoran o se capta la información de la misma forma para las áreas, para las 5 áreas del contexto. ¿Verdad? A veces, en realidad, eso puede ser como un poco distinto, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener otras dimensiones que tienen que ver, por ejemplo, con el contexto de la intervención. ¿Qué sería el contexto de la intervención? Es todo lo que está alrededor de la intervención. El contexto del problema es el contexto no del problema de la evaluación, es el contexto del problema que le da origen a la intervención pública. Eso es una primera diferenciación que ustedes tienen que hacer. Ahí, comúnmente, en ese análisis de problema, uno lo que va haciendo es preguntándose cuál es el problema, cómo surge el problema, cuándo surge el problema, qué características tiene, cómo se manifiesta socialmente, cómo se ha manifestado históricamente, etc. Todavía en esta parte, inclusive puede que yo no tenga la información tácita de análisis de problema, que es lo que yo incorporo en la teoría de la intervención. Si yo no lo tengo, este es el primer acercamiento a, y aquí es prácticamente donde yo empiezo como en esa reconstrucción. ¿Por qué? Porque voy a la institucionalidad, hago una serie de preguntas y cuando hago estas preguntas, pues ya me dicen en la misma institución, si surge aquí, se establece de esta forma, se va a ver de tal o cual forma. Entonces, en ese momento, cuando ya me están dando esa información, pues es como el primer acercamiento que yo tengo al análisis de problema, que luego voy a tener que hacer ahí sí un análisis de problema muchísimo más en profundidad para incorporarlo con una herramienta lógica en la teoría de la intervención. Entonces, aquí empiezo a conocer a grandes rasgos esas características, a profundizar en esa temática para luego pasar a la teoría de la intervención y hacer un planteamiento de problema, digamos, de manera un poco más en profundidad, más analítica y más seria. En el contexto de la intervención, lo que yo voy a analizar son las mismas dimensiones, pero para el plan, programa, proyecto, política con el que yo estoy trabajando. Entonces, en ese espacio, básicamente, yo lo que voy a tener es una forma de conocimiento de todo lo que tiene que ver con la intervención. Un momentito. Es que estaba verificando si estaba grabando. Entonces, ahí tengo todo lo que está asociado a la intervención. ¿Y qué tiene que ver con la intervención? Tiene que ver el surgimiento de la intervención, tiene que ver en el cuándo, en el cómo surge, en el qué características tiene, en el cuáles son sus ejes, cuáles son las actividades que ejecuta, si sus resultados están suficientemente claros, cómo repercute socialmente esto, de cómo se ha gestionado esa intervención de forma histórica, de forma un poco más tradicional, cuáles son las características organizacionales, inclusive, que dan sustento a esa intervención, desde la perspectiva política, cómo se gestiona, dónde se adscribe esa intervención, ¿verdad? Todo eso vamos a encontrarlo en el contexto de la intervención. Y luego tenemos el contexto de la toma de decisiones, que este contexto tiene una clara relación, por ejemplo, con el mapeo de actores
que hacemos durante el proceso evaluativo, porque de alguna manera este contexto es el que me permite identificar quiénes son los actores clave, principalmente actores que tienen que ver con la toma de decisiones, cuáles son sus necesidades, sus expectativas, cómo han ido tomando esas decisiones a lo largo del tiempo, si esas decisiones son altamente políticas o no, cuál es la forma, digamos, en la que organizacionalmente se establece los estilos de comunicación para la toma de decisiones, por ejemplo. Entonces, ahí vamos a tener distintos elementos que tienen que ver con el cómo, en las relaciones de poder que están a lo interno, digamos, de la misma organización, pero particularmente de la intervención. Y por último, vamos a tener el contexto de la evaluación, que es un contexto que básicamente lo que me va a permitir es un conocimiento de antecedentes de evaluación, de la finalidad de la evaluación, de los beneficios sociales que se pueden obtener de esa evaluación, de cómo se ha entendido cultural o tradicional o históricamente la evaluación dentro de esa institucionalidad específica, para qué políticamente sirve la evaluación y físicamente también inclusive dónde se va a realizar la evaluación, ¿verdad? En qué lugares, qué se va a priorizar en esa evaluación, todo eso yo lo puedo ver, inclusive en la parte política, yo puedo ver eso, qué se necesita priorizar, para qué se quiere la evaluación, cómo se quiere que la evaluación se establezca para la toma de decisiones, etcétera. Entonces, en estas distintas áreas del contexto, vuelvo, lo más importante es que usted logre identificar dónde están las dimensiones de peso y cómo esas dimensiones tienen que triangularse para poder dar una explicación lo más completa posible a los elementos o a las áreas del contexto que nos lleven a una toma de decisiones o por lo menos un proceso de gestión de la evaluación lo más adecuado posible. En el contexto del problema, importante, comúnmente nos hacemos este tipo de preguntas. ¿Qué hay conocido acerca del problema? ¿Qué información necesitamos para entender el problema? ¿Qué estudios, datos, herramientas o qué otra información tenemos disponible? ¿Cuáles son las circunstancias en las que existe ese problema? Las poblaciones que están afectadas por el problema. Después vamos a ir al contexto de la intervención. Entonces, ¿en qué fase de la implementación o programa se realiza la evaluación? ¿Cuál es la dinámica del programa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo evoluciona? ¿Qué tan complejo es el programa? ¿Cuál es el alcance del programa? En el tema de entorno amplio, básicamente lo que me voy a preguntar es cuáles son como los distintos elementos jurídicos, los distintos elementos administrativos que de alguna manera dan sustento o fundamento a esta evaluación. En el contexto de la evaluación, básicamente lo que vamos a identificar son un poco los antecedentes, las características, pero importante aquí, otros elementos que luego vamos a ver en la evaluabilidad que tienen que ver con el presupuesto, con la disponibilidad de datos y básicamente con el tiempo en el que se prevé tener la evaluación, que son tres elementos que tenemos en el análisis de la evaluabilidad. Entonces, pero que aquí básicamente esto nos, por lo menos empezar a indagarlo, nos permite entender cómo se establece esto profundidad dentro del análisis de la evaluabilidad y por eso decimos, de hecho, este análisis de la intervención es un análisis que se incorpora por completo en la evaluabilidad. Vamos a ver, se incorporan dos elementos, en la evaluabilidad y en la reconstrucción de la teoría de la intervención. Y es justamente por eso que se dice que esto nos permite escoger el enfoque, el diseño y los métodos de evaluación para ya la parte más operativa, porque básicamente nos permite entender la intervención a cabalidad para saber qué es lo que realmente podemos hacer, qué es lo que se hace en la evaluabilidad. Y recalco, ¿verdad? O sea, he estado diciendo desde el principio, esto no es algo que tiene un principio y un fin, no es un producto de la evaluación, es el proceso mismo de la evaluación. Por tanto, cuando aquí ustedes ven que se repiten algunos elementos que están en la evaluabilidad o en la teoría de la intervención, tiene que ver con que esto no es una fase de la evaluación, es el proceso evaluativo en sí mismo. El análisis de contexto forma parte del proceso evaluativo como un todo, o sea, la integralidad del proceso evaluativo y no de una etapa previa a la realización del proceso de la evaluación, a pesar de que estos acercamientos iniciales nos llevan a conocer estos distintos aspectos, ¿verdad? O sea, eso es de alguna manera como metodológicamente nos vamos acercando desde la etapa inicial, pero no quiere decir que la reconstrucción del contexto sea
solamente una etapa preevaluativa, por así decirlo. Después, bueno, para entorno amplio, las preguntas que hacemos es quiénes son los tomadores de decisiones, qué tipos de decisiones, perdón, para el entorno de la toma de decisiones, lo que vamos a ver es quiénes son las personas tomadoras de decisiones, qué tipos de decisiones tienen que tomar, qué niveles de rigurosidad tienen esa toma de decisiones, niveles de confidencialidad, factores que influyen en el comportamiento de la toma de decisiones, aspectos políticos que influyen en la toma de decisiones, etc. Y importante, ¿verdad? Y esto es otra cosa que yo pues siempre soy como muy enfática en el que los evaluadores y las personas evaluadoras básicamente tienen que entender muy bien cómo funciona todo el tema de la administración pública, cómo funcionan los ciclos de financiamiento, cómo funciona el tema político, porque de ahí depende que entendamos justamente cómo se inserta la evaluación en esa toma de decisiones. O sea, el uso de la evaluación está potenciado sí o sí por la capacidad que ustedes tengan de interpretar desde esa perspectiva de la toma de decisiones cómo funciona la administración pública y qué aspectos son requeridos para que ese funcionamiento, o sea, para que la evaluación entre dentro de ese funcionamiento de manera tal que pueda ir a generar un aporte en esa estructura de funcionamiento. Pero la comprensión de esa estructura de funcionamiento es una tarea relevante para ustedes porque ahí es donde se inserta el proceso evaluativo, ¿verdad? O sea, el objeto de la evaluación, que está relacionado con el que le vamos a evaluar a una intervención, es para nosotras el objeto porque es sobre lo que estudiamos. Pero todo lo que está fuera, que tiene que ver con esto, con el financiamiento, con la toma de decisiones, con estos otros aspectos, inclusive de carácter político, son los elementos que nos van diciendo cómo se gestiona, para qué se gestiona y cómo se va a usar esa evaluación en términos de sus resultados. Por eso, este es un elemento también clave de conocer en el proceso evaluativo. Y luego vamos al tema del involucramiento de los stakeholders. Cuando conocemos muy bien quiénes son esas personas que están en el ámbito, que están interactuando en el ámbito de la intervención, entonces básicamente empezamos a valorar quiénes y cómo se tienen que ir incorporando en el proceso evaluativo. Entonces, si nosotros vamos a un espacio en el que tenemos mucha resistencia, por ejemplo, de las personas de la toma de decisiones o las personas del ámbito operativo, ya sabemos que eso eventualmente puede afectar muchísimo la gestión de la evaluación como un todo, ¿verdad? Y ¿dónde se afecta más? Comúnmente cuando nosotros requerimos de las contrapartes para hacer algunas de las convocatorias, o sea, cuando se requiere que la parte política haga la convocatoria, cuando se requiere que el involucramiento de ciertos actores sea muy alto, pero la convocatoria de esos actores no depende de nosotras, depende de la contraparte institucional. Eso de repente tiende a entorpecer mucho los procesos de evaluación. Entonces, cuando ya uno está en el campo, pueden haber múltiples aspectos que influyan de forma muy directa sobre la evaluación. En algunos casos, esos aspectos tienen que ver con elementos que no se contemplaron, tienen que ver con elementos contextuales de riesgo que eventualmente empezaron a materializarse y nosotros no teníamos noción sobre eso. Pero también a veces tiene que ver con otras cuestiones que una sí identifica desde el principio que puede gestionar desde el principio. No es, por ejemplo, la forma en la que la contraparte entiende la evaluación es un factor clave para que la evaluación se lleve a cabo y tenga éxito. Si la contraparte no la entiende, si está percibiendo la evaluación como una amenaza, si nunca antes se ha hecho evaluación y tienen que revisarnos el informe y no saben cuáles son las calidades que tiene que tener un informe evaluativo, por ejemplo. Entonces, de repente, lo que corresponde en esos procesos es hacer nosotras desde el principio un, un trabajo de educación prácticamente con esas poblaciones para que puedan ir entendiendo cómo funciona la evaluación, qué tipo de beneficio les puede generar, qué es evaluación y qué no es evaluación, qué no van a encontrar en un informe y qué sí van a encontrar en un informe, etcétera, ¿verdad? O sea, el tema del involucramiento de los stakeholders, particularmente conocerlos, entenderlos, escucharlos, prestarles atención, nos ayuda a saber cómo tenemos que hacer la gestión del proceso evaluativo.
Entender sus necesidades y sus intereses nos ayuda a saber cómo tenemos que involucrarles en el proceso metodológico de la evaluación. Y entender estas necesidades e intereses también nos ayuda a identificar cómo tiene que ir el informe de la evaluación en términos de su estructura, de su contundencia, del tipo de lenguaje que se utiliza, a pesar de que cuando hablamos de evaluación estamos hablando en términos metodológicos de cuestiones muy similares, es decir, siempre vamos a tener un problema, siempre vamos a tener unos criterios, siempre vamos a tener unas interrogantes. Cuando ya tenemos que redactar el informe de evaluación, esto tiende a variar un poco. Y no es tan común ver que, todo informe tiene estas características. Vamos a ver informes que son muchísimo más contundentes que otros. Vamos a ver algunos informes que tienen cierto tipo de presentación de la información o de gestión de la información y otros que son muchísimo más en prosa, por ejemplo, que no se detienen tanto a hacer gestión de la información a nivel interno del documento. Vamos a tener algunos que son más persuasivos, por ejemplo, que otros. Vamos a tener algunos que se posicionan menos desde el tema de la valoración y se vuelven más descriptivos. O sea, en mucho la forma en la que redactamos el informe de evaluación va a depender de si esa evaluación es formativa o sumativa, por ejemplo, ¿verdad? O sea, en el segundo caso vamos a tener muchísimo más contundencia en términos del hallazgo y de las características del juicio valorativo de la evaluación. Y en el segundo vamos a tener pues un poco más como que puede no ser tan contundente eventualmente. Pero la forma en la que presentamos la información comúnmente también está asociada con las características que tienen esos distintos stakeholders, las necesidades que tienen y la capacidad que tienen también para interpretar y conocer el informe de la evaluación. Y evidentemente hay un tema de involucramiento de esos stakeholders dentro de específicamente de las dinámicas de la evaluación, particularmente como participantes de la evaluación, como sujetos que brindan información al proceso de la evaluación. El rol que esos actores tienen dentro del proceso evaluativo va a depender en mucho del enfoque que seleccionemos, porque en enfoques, por ejemplo, más participativos, vamos a tener que la población participa en todas las etapas del proceso evaluativo, versus otros enfoques, sí, pues, inclusive ese enfoque centrado en el uso es un enfoque que tiene contenido de participación altísimo, versus otros, evaluación libre de objetivos, evaluación con enfoque SIP, ¿verdad? O modelos SIP, que básicamente son tipos de evaluación que no necesariamente tienen componentes participativos tan altos y donde las personas son tomadas en consideración en su participación principalmente para conocer sus intereses y expectativas, pero no hay una construcción, digamos, permanente de conocimiento del proceso evaluativo con esa gente como si lo tenemos en otros enfoques como el participativo, el democrático, el deliberativo. Luego, el tema de métodos para incorporar el contexto, digamos, dentro del proceso de la evaluación. En la fase de diseño vamos a utilizar este análisis, un poco lo que les estaba mencionando con anterioridad, cuando hacemos el análisis de evaluabilidad del programa. Y ahí básicamente para enfocar si la implementación fue fiel a la teoría del programa o no, ¿verdad? Y hay que hacer ese levantamiento. Luego vamos a tenerlo en la fase de análisis y en la fase de análisis vamos a tener, en realidad también en la fase de diseño tenemos obviamente toda la parte de delimitar el marco general de la evaluación, que también es un aporte muy importante del tema del contexto, es un ámbito donde incorporamos el análisis de contexto. Luego tenemos obviamente la fase del análisis que tiene que ver con ir identificando los distintos elementos en campo, cómo se desarrolla ese proceso de campo, cómo se hace el levantamiento, pero también cómo se hace el análisis de los datos. Eh, ¿De acuerdo con qué? Con los resultados que necesitamos que la evaluación nos arroje. Entonces, en una práctica evaluativa, ser una evaluación sensible al contexto es una evaluación que se ubica o que se sitúa en un ámbito de integralidad que es distinto a lo que implica solamente utilizar la data para dar cierto tipo de información, ¿verdad? O sea, hay como una diferencia sustantiva entre cómo usamos los datos en una evaluación que es muy sensible al contexto, porque básicamente la persona evaluadora toma en cuenta toda una serie de elementos para darle viabilidad al proceso evaluativo, pero además al uso también de las conclusiones y recomendaciones del proceso de la evaluación. Esto, evidentemente, tiene un aporte en la reconstrucción de la teoría del programa,
en la selección del enfoque y del diseño que vamos a querer en nuestra evaluación, en el tema del involucramiento de los distintos stakeholders y los aportes que estos hacen en el proceso analítico, y evidentemente es una fuente explicativa del de el proceso evaluativo. ¿Qué retos vamos a tener aquí en este análisis? Básicamente, el contexto de una intervención afecta a la evaluación y decimos especialmente en el caso de proyectos con una larga duración en relación con evaluaciones como las evaluaciones de impacto. Y decimos que el contexto afecta a la intervención porque efectivamente esa intervención pudo haber variado, ¿verdad? O sea, teníamos distintas dimensiones que estábamos mencionando anteriormente, hablando del contexto de la intervención, de la historicidad, por ejemplo, el tema cultural, del tema organizativo, que decíamos que son aspectos importantes de conocer porque efectivamente influenciaron la intervención a lo largo del tiempo en el que nosotras pues no estuvimos ahí presentes porque evidentemente estamos entrando como evaluadoras externas, pero hubo una influencia de ese contexto. Pensemos evidentemente en esto como un análisis sistémico a lo largo de todo ese tiempo y yo estoy en un momento dado tomando una captura de pantalla, prácticamente es tomándole una fotografía, una escena para lograr describirla y en esa descripción incorporar una serie de elementos que están alrededor del objeto que no son necesariamente el objeto mismo. Entonces, es importante entender que ese contexto generó variaciones en esas distintas dinámicas y que captar esto tan dinámico y tan complejo del contexto es difícil, ¿verdad? O sea, tengo una foto, pero esa foto puede variar de un momento a otro muy rápidamente. Los valores de los stakeholders y tomadores de decisión acerca de la metodología aplicada en el estudio, ¿verdad? Ese es otro elemento importante. Si parte del contexto tiene que ver con el cómo se incorporan esas personas al proceso evaluativo, eso también tiene discusiones éticas de fondo importantes. ¿Por qué? Porque no siempre en cualquier proceso evaluativo una puede tomar en consideración a los actores como una quisiera. Inclusive, en la mayor parte de los casos, el tipo de incorporación que se hace a los distintos actores es muy consultivo, porque comúnmente tenemos poco tiempo para trabajar la evaluación o pocos recursos disponibles y los procesos de consulta no suelen ser tan extensivos, justamente dadas las características de esos dos elementos, el elemento de los recursos y el elemento del tiempo disponible para hacer la evaluación, son definitorios en mucho del tipo de consulta que podemos hacer con las poblaciones, y evidentemente de la forma en la que esas poblaciones pueden participar en el proceso evaluativo. Cuando estamos hablando de evaluaciones con enfoques participativos, estamos hablando de procesos de participación que tienen que ser más educativos, más sostenidos en el tiempo, porque se tienen que desarrollar una serie de condiciones para que esas personas puedan participar. Entonces, tiene que desarrollarse conocimiento, tiene que desarrollarse sensibilización, tiene que aludirse evidentemente a la construcción del conocimiento o a la toma de decisiones de esas poblaciones. Entonces, todo eso hace que la cantidad de tiempo que necesitemos para gestionar una evaluación participativa sea muchísimo mayor que el que necesitamos para hacer otro tipo de evaluación. Y si tomamos en consideración que para la mayor parte de los proyectos o de los programas, el utilizar recursos casi que termina siendo en algunos casos una obligatoriedad y en otras una pérdida de recursos, ¿verdad? Porque así es como se percibe inclusive como un gasto, ni siquiera como una inversión que forma parte de los proyectos. Entonces, de repente ahí el tema se vuelve muy crítico, porque es algo que se espera que tenga mucho o que genere un muy buen resultado, porque es una inversión que la mayor parte del tiempo ni siquiera se quiere hacer, ¿verdad? O sea, que no se considera prioritaria. Y en el tema epistemológico, los grupos de stakeholders tienen antecedentes, conocimientos, entendimientos que son muy distintos acerca de esos aspectos contextuales y esas visiones en algunos momentos pueden llegar a competir, inclusive pueden diferir. Y eso es un tema muy importante, ¿verdad? El rol que una tiene dentro del proceso evaluativo en muchos casos tiene que ver con la habilidad para facilitar y también con la habilidad para mediar porque en realidad creo que la mayor parte del tiempo estamos en contextos en los que hay mucha competencia y mucha divergencia entre lo que los mismos actores piensan, quieren y necesitan. Y ya de por sí, por ejemplo, la relación entre las poblaciones beneficiarias
y las poblaciones encargadas de las operaciones en el Estado, ya de por sí siempre termina siendo un tema tenso, en mucho porque los unos no pueden garantizar necesariamente todas las expectativas de los otros, ¿verdad? O cubrir todas las necesidades y expectativas de los otros. Y eso ya de por sí hace que esa relación se vuelva muy dicotómica. Entonces, ese es un tema interesante porque tenemos que tomar en consideración justamente los conocimientos previos o la forma de ver el mundo de esas distintas poblaciones e incorporarlas dentro del proceso evaluativo, ya sea cuando estamos haciendo análisis de datos, ya sea cuando estamos haciendo el proceso de levantamiento, cuando estamos diseñando la evaluación, incorporar todas esas visiones de mundo dentro del proceso evaluativo de manera que se retraten de la forma más correcta posible, que nos dé una comprensión, una explicación suficientemente clara de la realidad, pero además contundente en términos de responder interrogantes de la evaluación que nos habíamos planteado, es una cuestión que se vuelve pero muy compleja. ¿Verdad? Cuando esas visiones son parecidas y no existen estas tensiones, el proceso se vuelve relativamente sencillo, pero cuando estas visiones son pero muy divergentes, entonces no solo el tema de la negociación en el campo que hacemos, sino más bien la negociación que hacemos dentro del informe, ¿verdad? O sea, es cuál información tomamos o cómo esta información triangulada puede darle una explicación a la realidad desde la perspectiva de las vivencias y los conocimientos y de la forma tal vez más imparcial, entre comillas, pues siempre decimos que la evaluación cualitativa no es imparcial, que el proceso valorativo de la evaluación no es imparcial, en términos de que si hay una interpretación de la persona evaluadora sobre los datos, siempre los hay. Y principalmente porque también casi siempre partimos de modelos mixtos. Entonces, el negociar, por así decirlo, en el informe de evaluación, las distintas visiones de mundo, los distintos resultados o las distintas formas en la que estos actores están comprendiendo y posicionándose en relación a la realidad, es una cuestión altamente compleja, ¿verdad? Y entre más dicotómica sea esa visión, más complejo se vuelve la triangulación en el análisis de los datos. En conclusión, podemos decir que el contexto multidimensional es dinámico y es muy difícil de entender y que por cuestiones de recursos no es aconsejable que se haga un análisis en todas las áreas del contexto, así como de manera tan rigurosa, porque si no, pues evidentemente nos vamos a tardar demasiado tiempo haciendo ese proceso y las contrataciones de la evaluación comúnmente no nos dan para eso. O sea, la mayor parte del tiempo vamos a tener unas 3 entrevistas máximo con los actores antes de poder entrar al campo en el proceso evaluativo y evidentemente toda la revisión documental que podamos ir haciendo y todo el análisis de otros factores que están escritos que podemos hacer. Pero no, casi nunca tenemos tanta disponibilidad de tiempo, disponibilidad de datos, disponibilidad de personas para hacer ese análisis de contexto. Por cuestiones de recursos, que es un poco lo que les decía, pues no es recomendable que abarquemos absolutamente todo porque esto tiene que ser en una temporalidad pues relativamente corta. Y lo que les estaba diciendo anteriormente, ¿verdad? No es objetiva ni independiente. El contexto afecta al punto de vista de ustedes. Ustedes afectan la evaluación necesariamente y también van a afectar el contexto una vez que hayan tomado ciertas decisiones en el proceso de la evaluación. Entonces, por eso decimos que el contexto es altamente dinámico, porque es el espacio donde nos movemos y cómo yo me mueva en ese espacio influye sobre el espacio. Y cómo ese espacio en ese momento histórico también se esté moviendo va a influir sobre mi toma de decisiones. Y esto que siempre lo vemos en la parte más epistémica de cómo yo como persona, ¿verdad? Y aquí vuelvo al tema ético de la persona evaluadora, cómo mi visión de mundo, cómo mi conocimiento previo, cómo mi concepción de la evaluación misma, mi compromiso ético o político inclusive, va a ser definitorio en el proceso de la evaluación, en la forma en la que yo analizo el dato, en la forma en la que entiendo y explico la realidad, porque no existe la objetividad en el 100%, ¿verdad? Porque, además, porque podríamos decir no existe la objetividad en la ciencia social. Entonces, ¿cómo yo preparo el método científico para que pueda ser lo más sistemático posible para entender una realidad? De alguna manera me va garantizando que yo pueda tener un análisis que esté concentrado realmente en aspectos de la realidad
que sean como más, adecuados para plasmar la valoración que tengo que hacer sobre ese contexto o sobre la evaluación misma, ¿verdad? Los resultados de la evaluación misma. Y el objetivo de la valoración del contexto es que la persona evaluadora pueda considerar esos elementos que son importantes para la evaluación. Recordemos eso, al final es qué es importante en el proceso evaluativo. Y posteriormente vamos a tener pues los pasos que utilizamos para la reconstrucción de ese contexto. Y aquí realmente por ahí fue donde empecé en esta evaluación, ¿verdad? Que el paso es, me acerco a conocer, a entender esa realidad. Comúnmente me acerco desde la aplicación de una serie de entrevistas a esas contrapartes y de ahí voy captando cierta información. No es que yo haga una entrevista para entender todas las cosas del contexto, comúnmente hago una serie de preguntas y eso ya me va dando información que después evidentemente voy reinterpretando y sobre la que voy haciendo otra serie de preguntas. Entonces, aquí van a encontrar en esta presentación particularmente una serie de interrogantes para cada una de las áreas del contexto. Yo no me voy a detener a leerlas cada una. Ustedes después podrán justamente hacer esa lectura de cada uno de esos elementos, ¿verdad? O sea, comúnmente tienen que tener sus grandes interrogantes para saber qué es lo que ustedes quieren conocer, qué quieren entender de esa realidad y justamente ya después de eso empezar a estudiar esa información, alguna porque está disponible de forma documental y otra porque ya la vamos a tener de forma más verbal o en fuente primaria porque la gente nos lo dijo. ¿Verdad? Entonces, dejo por lo menos esta parte de la presentación hasta aquí y voy a hablarles un poquito antes de cerrar la sesión justamente de el cómo funciona el tema del contexto en la práctica, ¿verdad? Particularmente, ¿para qué me sirve? ¿Cómo tengo que ir haciendo pues ese proceso de mediación tal vez entre lo que yo conozco y lo que es práctica evaluativa como tal? Yo, ¿qué sí voy a conocer, digamos, en términos de la evaluación que tengo presente y que me va a influir sí o sí sobre la toma de decisiones en el momento de hacer la evaluación? Vamos a ver. Si estábamos hablando, por ejemplo, de la intervención y estamos aplicando evaluación teóricamente dirigida, es importante que sepamos que efectivamente la teoría de la intervención es contra lo que yo voy a entender y analizar la realidad. Entonces, la comprensión de esa teoría de la intervención de manera pues muy exhaustiva me va a permitir decidir cómo voy a hacer, por ejemplo, las interrogantes de evaluación, qué características van a tener, dónde me voy a concentrar, pero además, si ya levante el contexto de la toma de decisiones más el contexto de la evaluación, me van a dar para entender qué tipo de información se requiere en esa evaluación, me van a permitir saber tipo de información, qué tipo de enfoque requiere para poder ser aplicado, para poder hacer el levantamiento de campo, para conocer todo lo que está vinculado con el resultado que yo necesito que la evaluación me genere. Entonces, eso es por una parte, pero por otra parte, también yo tengo el proceso de gestión. Entonces, elementos que son muy básicos. Si yo tengo un tema de corrupción, por ejemplo, de una contraparte, o sea, esa contraparte me dice desde el principio, vea, esta evaluación tiene que salir bien. No sé si yo voy a una entrevista inicial para ver qué vamos a hacer en ese proceso evaluativo y de una vez yo capto una intencionalidad distinta en esa persona, de que hay una presión porque la evaluación le arroje un resultado positivo o de que hay algún tema, digamos, de contratación que eventualmente pueda ser expuesto y que a esa persona no le funcione, que eso se exponga, o que se han hecho algunas cosas de forma inadecuada o que esas personas podrían eventualmente perder su empleo por cierto tipo de manejos que se han hecho en el proyecto. Entonces, una tiene que aprender a lidiar con eso, a lidiar inclusive con el peso político, porque en algunos casos la evaluación se necesita en un momento histórico dado para algo, para justificar algo, para que un proyecto de ley se lleve a cabo, para que una institución no se cierre, ¿verdad? O sea, hay una serie de intereses que están más allá del proceso científico de la evaluación. No es yo quiero conocer porque quiero mejorar. No siempre, y eso es un tema importante acá, no siempre la predisposición a hacer análisis de contexto es porque yo quiero mejorar.
En muchos casos es porque esto me beneficia o porque quiero manipular esto para que algo suceda. Entonces, hacer esa identificación nos va a ayudar a saber cómo tenemos que movernos y lo que eso va a implicar cuando hagamos la entrega de los resultados, ¿verdad? O sea, cómo redactamos, por ejemplo, el informe, el tipo de palabra que utilizamos, el tipo de dato que exponemos, cómo exponemos ese tipo de dato, eh, pero también un poco cómo gestionamos a nivel interno. Entonces, si yo tengo personas a las que no les sirve que esta evaluación salga, comúnmente esa persona va a tender a obstaculizar el proceso evaluativo. Y entonces la gestión de campo puede ser que se nos vuelva más compleja. Puede ser que esa persona pierda interés en el proceso evaluativo y resulta que es la persona que tiene que ayudarnos a gestionar como contraparte. Entonces, ¿qué tenemos que ir haciendo? Tenemos que ir haciendo un proceso de mediación, ubicando en algunos casos, por ejemplo, las jefaturas para tomar ciertas otras decisiones en otro nivel que de repente la parte operativa no me puede dar porque hay demasiada implicación de esa parte operativa, porque se quiere manipular la información de cierta manera, a veces la información no llega, ¿verdad? O sea, cuando ustedes son capaces de captar la intencionalidad de la gente detrás de la evaluación, detrás de aquella reunión, detrás del elemento político, porque siempre que tenemos elemento político, eh, vamos a tener dobles intenciones. Eso es muy particular de los elementos políticos. Y recordemos que estamos hablando de intervenciones públicas que casi siempre son en el ámbito nacional y por tanto las implicaciones políticas de esto siempre son muy altas. En cooperación internacional no escapa a eso, ¿verdad? Termina siendo lo mismo. También hay aspiraciones y hay consideraciones políticas, también tienen que ver obviamente con el cómo se posicionan estos entes desde hacia la sociedad civil, hacia el mismo Estado, a nivel interno. Entonces, no nos vamos a encontrar con cuestiones tan diversas, más bien tan diferentes, entre las intencionalidades en el marco de la evaluación en la política pública que en el marco de la evaluación en la cooperación internacional. Hay intereses, siempre los hay. Captar sus intereses, entender esas dinámicas, entender cómo opera la organización, entender cómo está estructurada, pero además cómo funciona la toma de decisiones de esa organización, siempre nos va a permitir entender cómo nos tenemos que mover en el proceso evaluativo, qué tan estratégicas tenemos que ser gestionando el tema de los tiempos, si esto va a salir, si no va a salir. Prácticamente eso ya lo logra medir cuando va viendo cómo se establece la toma de decisiones. Es más, en el momento en el que uno entrega plan de trabajo, la cantidad de tiempo que se tarda para revisar, el tipo de revisión que se hace de ese plan de trabajo, el tipo de puntualización y cómo le puntualizan a una que algo tiene que modificarse. Todo ese tipo de cosas, la forma en la que la gente se está comunicando en las sesiones iniciales, a una le está diciendo cómo va a ir el proceso evaluativo. Es una comunicación que es muy simbólica, ¿verdad? Tal vez en los primeros momentos no es tan explícita en términos de estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, tengo este interés o tengo que el otro. Una lo va captando porque aprende a escuchar a la gente, a entender los intereses de la gente, con ciertas preguntas, sabe para qué la gente quiere esto, cuál es su visión, inclusive sobre la misma administración pública, sobre su trabajo, sobre la evaluación misma, ¿verdad? Todos esos elementos que no están en una pregunta de una entrevista, que nadie me lo dijo porque realmente nadie tiene tal vez el interés de conocer lo que yo necesito conocer para poder gestionar. Y gestionar evaluación es muy complejo, requiere de un nivel de liderazgo muy alto porque requiere toma de decisiones muy estratégicas en algunos momentos, requiere guardar la calma en otros cuando hay situaciones de crisis, requiere un proceso de negociación permanente y requiere de mucha motivación también hacia todas las partes para que el proceso logre salir. Entonces también hay un tema de habilidades aquí que yo pues evidentemente no quisiera irme acá sin puntualizarlo, sin resaltarlo, porque parte de este tema del contexto tiene que ver con una cuestión de habilidad evaluativa. Y eso es que logremos entender qué es lo relevante, qué es lo importante, qué es lo que yo tengo que aprender a ver, qué es aquello que nadie me va a decir, pero que yo lo puedo analizar, lo puedo percibir, porque soy capaz de ver de manera muy aguda y de analizar de manera muy completa todo lo que está alrededor de esto, que no es la evaluación misma, ¿verdad? O sea, nada de esto es la evaluación misma, es lo que envuelve a la evaluación y me permite como evaluadora tomar una serie de decisiones y actuar de forma estratégica para que la evaluación pueda salir. Muchas gracias.